Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura general. Aries, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda por favor que esto es muy general. En el caso de que quieras una lectura individual, que te dejo los números de mi gabinete aquí a la derecha. Vamos a empezar con este tarot, vamos a sacar una cartita de este tarot de los arcángeles para Aries esta semana. Bueno, te quedaron dos, pues dos. Pues fíjate qué bonito. La primera carta, pues mira, te está diciendo de que aquí hay algo que se te hace realidad, ¿vale? Aquí hay algo que empieza a darse, algo que empiezas a manifestar, algo con lo que habías llegado a soñar y todo este tipo de cosas. No sé si habías llegado a hacer algún ritual porque tiene mucho que ver. Entonces, pues no sé, un ritual, el que sea, ¿vale? El que sea, pero ya sea que hayas hecho un ritual o no, se está llegando a dar. Y lo que te dice es que a lo mejor habías estado viviendo una situación difícil y esta está llegando a su final, ya sea pues una situación difícil a nivel emocional o material, lo que sea, pero que esto está llegando a su final ya. Y la segunda carta pues viene a representarte pues bastante bien. Y te está recordando que esta semana pues iría bien pues eso de ser un poquito generoso. Y generoso no tiene que ver nada más con el dinero y este tipo de cosas. Muchas veces hasta incluso cuando hablamos con alguien y muchas veces ese tira floja, que no, que quiero que se hagan así las cosas y tal, te está diciendo pues a lo mejor que no pasa nada, dejar que una vez pues alguien esté ganando, pero no estoy hablando de situaciones y ciertas dificultades, pues situaciones normales de tu día a día, una energía emotiva y resuelta pues esa energía pues llevadera, como te he dicho antes, no hay que complicarse la vida, hay que dejar que la situación aquí fluya, a pesar de que puedes llegar a ver algo que no te acaba de gustar de maravilla, vamos a decir, pero hay que ser, como he dicho, un poquito generoso y no es que lo diga yo, es lo que aparece aquí. Te dice aquí que dejes que otros se ocupen de los detalles, ¿vale? No sé, de los detalles de lo que sea de una situación en general o particular, que dejes que otros se ocupen de ciertos detalles, ¿vale? Y te está diciendo como que esto va a ser una cadena de eventos que te va a llevar al éxito, ¿vale? Por lo tanto, es como hay que relajarse y fluir. Relajarse y fluir. Tampoco estoy diciendo que da igual. Sencillamente, pues, que saber estar. Hay situaciones que sí que te van a pedir liderazgo y situaciones, pues eso, un relax, ¿vale? Vamos a ver ahora este tarot, signo de Aries. Esta semana te está diciendo cuidado con tus piernas y pies. Más bien pies, ¿vale? Lo que viene a ser así como por ejemplo tobillos, ya sea por retención de líquidos o lo que sea, cuídate, signo de Aries. Vamos a ver este tarot ahora que te dice. Empezamos por la carta del ermitaño, un 10 de copas, ¿ves? Un 2 de oros, la carta de 3 de espadas y el 4 de bastos. Pues hasta ahora, pues genial, la verdad. Se está viendo pues una lectura maravillosa. Empezamos por la carta del ermitaño, que representa el signo de Virgo, por si te dice algo esta energía, ese signo, y si no ya está, déjalo aparte. Estamos hablando de que esta semana van a haber situaciones y vamos a decir cierta cosa que hay que reflexionar antes de tomar una decisión, ¿vale? Yo te veo como muy reflexivo, no es una energía de depresión ni mucho menos, es una energía de reflexión, una energía sana, sanísima, y te veo con cambios en tu rutina, cambios que te van a afectar de manera bastante buena por lo que viene. A nivel, pues vamos a decir, de salud, de rutina, algo laboral, la relación con la gente que hay a tu alrededor en esos ámbitos, la verdad es que está bastante bien, ¿ok? Con la carta del 10 de copas, pero sí que es verdad, como puede que esta semana en un inicio, vamos a decir, como que tengas cierto plan de estar tú solo, de estar reflexivo, de que hay cosas que necesitan pues de un cambio, pero que van a haber situaciones que te van a invitar a salir, a que llegues a celebrar algo. La verdad es que sí que se dan cosas aquí bastante muy buenas
Como ejemplo está este 10 de copas, que es una carta maravillosa, es una carta fantástica, es una carta de estar rodeado por la gente que tú quieres, por tus hijos o mascotas, amigos o lo que sea, pero que sí que te veo rodeado por gente y festejando algo bastante bueno. Como te he dicho antes, puede que se te esté llegando a lograr o a dar algún tipo de objetivo que tenías aquí. Es una energía bastante buena, ¿vale? Pero con esto de esta energía de 2 de oros, muchas veces nos habla de adaptarnos, ¿vale? De adaptarnos a algo o a alguien. Es buscar el equilibrio, ¿vale? También buscar el equilibrio en el tiempo. No te cargues, no estés aquí queriendo hacerlo todo tú solo o todo a la vez, porque va a ser un agobio, ¿vale? Y aquí hay que buscar el cambio, porque aquí se está dando un cambio maravilloso y allá hay que adaptarse a ese cambio. Si esto requiere, pues a veces hablar con alguien y llegar a un acuerdo y renunciar un poquito en algo que no te va a dañar, pues no pasa nada, ¿vale? Con la carta de 3 de espadas aquí, yo te digo lo que veo, puede que sea no una decepción, pero ciertamente una ilusión que tenías de que algo iba a salir justo como tú querías. No te está diciendo que no va a darse, pero que a veces hay que adaptarse, y es lo que se está dando aquí, ¿vale? Por lo tanto, signo de Aries, puede que a lo mejor que tenías una ilusión, en general viene a ser una ilusión que nos lleva al sufrir. Si yo me quedo aferrado a eso, y más si hay alguien implicado aquí, pues claramente puede que yo no me quede a gusto, puede que no vaya a darse esta situación justo a mi medida, porque hay que tener en cuenta la opinión de alguien aparte. Con la carta del 4 de bastos, yo veo que a pesar de ello, esta semana como que van a haber ratos muy agradables, más que alguna situación aquí que no te vaya a encantar. Al fin y al cabo yo no veo nada raro, esto está muy bien, Aries. Yo te veo quedar esta semana, a lo mejor que vas a salir, vas a quedar con un amigo, con la pareja, con alguien. Yo te veo irte a tomar algo, una energía de celebrar, es una energía de manifestar. Es como realmente si queremos como una armonía, una paz, o sencillamente llegar a festejar algo o a celebrar algo, hay que adaptarse, ¿vale? Más que nunca te está diciendo esta lectura esto, y la verdad es que se está dando de manera bastante buena, ¿ok? Muchas veces sí, algo sí que se da como tú quieres, pero casi siempre se da como ha de darse. Si yo me quedo pues aquí, no, que quiero esto, pues puede que me esté yo bloqueando ese camino. Aries, si hablamos aquí de la salud, a lo mejor estás aquí ocupado en estos días por la salud de una persona que tú quieres, ya sea, pues aquí yo no veo nada raro, que para estas cosas el médico, y vuelvo a decir, por lo tanto, signo de Aries, hay que cuidarse, ¿vale? Y bueno, aquí en el caso de que estés ocupado por la salud de alguien que hay a tu alrededor o familiar o quien sea, la verdad, yo no veo nada raro, pero hay que ir igualmente al médico. Que también, como te he dicho antes, cuidado con los pies, ¿vale? Y ese tipo de calzado y tal, hay que ir un poquito cómodo, porque se están viendo accidentes un poquito tontos. Y con el rey de bastos que viene a ser aquí, es la típica persona que piensa que siempre va a estar bien. Claro que sí, y ojalá, pero hay que cuidarse. Si yo quiero estar siempre bien, pues hay que cuidarse. Signo de Aries, algo se está repitiendo, algo se está volviendo a dar. Es como que, por ejemplo, cuando una situación no se acomoda a mis necesidades, me empieza a doler la cabeza o algo similar, ¿ok? En fin, si hablamos aquí del dinero, te veo esta semana pues gastar en o tu salud, como si es, por ejemplo, que te vas a comprar unas infusiones, ¿vale? En tu imagen también a lo mejor, yo por lo que veo que vas a salir, que vas a hacer cosas, pero cuidado con el dinero, ¿vale? Cuidado con ese gastar, vamos a decir, en mucha abundancia, demasiada abundancia. Que luego te veo con ese, ay, que no llego, que no llego. Vamos a ver tu sigilo para esta semana. Signo de Aries. Vale, este es el sigilo que te ha quedado. Ajá, con el fin de que te llegues a proteger un poquito el cuerpo físico. Vuelvo a decir que para estas cosas el médico, pero si te quedó, por algo será. Tú actívalo, que no pierdes nada, con el fin de limpiar y purificar y proteger el cuerpo físico. Vale, vuelvo a decir, para estas cosas claramente está el médico, pero si te ha quedado, por algo será. A veces por un golpe tonto, muy tonto,
Dios no quiera, toquemos madera. A veces esa situación pues que se complica. Total, esta ha sido tu lectura, signo de Aries. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias, hasta la siguiente. Chao Aries.